Dios te bendiga, qué bueno poder estar juntos una vez más en el tiempo de la hora silenciosa. Mi nombre es Miguel Balbuena, sirviendo al Señor en mi iglesia local aquí en la ciudad de Puerto Plata, República Dominicana, y también a través del Ministerio de Palabra de Vida. Vamos a ir inmediatamente al segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículo 15 al 31. Leemos la palabra de Dios de la siguiente manera. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño, y ayunó David, y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa, y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso, ni comió con ellos pan. Al séptimo día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí: cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos: ¿Ha muerto el niño? Y ellos respondieron: ha muerto. Entonces David se levantó de la tierra, y se lavó y se ungió y cambió sus ropas, y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió, y le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él, te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Y consoló David a Betsabé su mujer, y llegándose a ella durmió con ella, y ella le dio a luz un hijo, y llamó su nombre Salomón, al cual amó Jehová, y envió un mensaje por medio de Natán, profeta. Así llamó su nombre Gedidías a causa de Jehová. Joab peleaba contra Rabá de los hijos de Amón, y tomó la ciudad real. Entonces envió Joab mensajeros a David diciendo: yo he puesto sitio a Rabá y he tomado la ciudad de las aguas. Reúne pues ahora al pueblo que queda y acampa contra la ciudad y tómala, no sea que tome yo la ciudad y sea llamada de mi nombre. Y juntando David a todo el pueblo, fue a Rabá y combatió contra ella y la tomó. Y quitó la corona de la cabeza de su rey, la cual pesaba un talento de oro y tenía piedras preciosas, y fue puesta sobre la cabeza de David. Y sacó muy grande botín de la ciudad. Sacó además a la gente que estaba en ella, y los puso a trabajar con sierras, con trillos de hierro y hachas de hierro, y además los hizo trabajar en los hornos de ladrillos, y lo mismo hizo a todas las ciudades de los hijos de Amón. Y volvió David con todo el pueblo a Jerusalén. Continuando con el relato de esta impactante historia de restauración, después que David pecó contra Dios, tomando a Betsabé, la mujer de Urías, y que ésta entonces da a luz un hijo, y que este hijo finalmente muere, como hemos visto en el relato, y ciertamente la actitud de David al recibir la confrontación del profeta, y cómo entonces David, viendo las consecuencias de su pecado, que por cierto, recuerda que siempre cuando nosotros pecamos contra Dios, siempre vendrán consecuencias. Y la realidad es que no son buenas las consecuencias, son malas consecuencias, pues Dios lo que va a buscar a través de nuestras faltas, cuando vivimos el resultado de ellas, es que nosotros nos volvamos a Dios. Y David estaba enfrentando las consecuencias de su pecado. Lastimosamente, el niño enferma. Y cuando David ve la situación, comienza a orar, comienza a ayunar, comienza a llorar, a derramar su corazón delante de Dios, así como también nos mencionó el pasaje de que
David estaba esperando de que Dios mostrara su misericordia y que el niño viviera. Pero Dios tenía que cumplir lo que ya había dictaminado de las consecuencias del pecado de David que había cometido. Entonces, finalmente el niño muere y David, al enterarse de la situación, cuando los siervos estaban ahí hablando entre ellos y que él se da cuenta de lo que había pasado, los siervos directamente le confirman en el versículo 19 que había muerto. Entonces, lo que a los siervos le llamaba la atención era el cambio de la actitud de David. Pues cuando se entera que el niño había muerto, él se levanta, comienza a comer y cambia de actitud, entendiendo de que ya no había más nada que hacer. Lo primero que vemos aquí es que tenemos que recordar que nuestro pecado siempre tiene consecuencias. Si bien es cierto que nosotros no somos perfectos y que fallamos muchas veces, la realidad es que en nosotros como creyentes el pecado debería ser un accidente, no algo provocado como sucedió con David. Siempre que cometemos una falta, habrá consecuencias e incluso esas consecuencias no solamente las sufriremos nosotros, aún también las personas que nos rodean las sufrirán. En este caso, el niño había muerto, también Betsabé estaba sufriendo las consecuencias de esa falta, pero también David. E igualmente los mismos siervos. Entonces, vemos aquí el cambio de David. Cuando ya no hay nada que hacer, no tenemos que seguir lamentándonos. No solamente recordar que nuestras faltas nos traen consecuencias, sino que cuando ya no hay más nada que hacer, tenemos que levantarnos y seguir adelante. David entendió esto de que estaba en las manos de Dios y que ya no podía hacer nada. Por eso es que él afirma diciendo, ya no hay nada que hacer con el niño, ya él no va a venir a mí, pero yo sí voy a ir a él. Y es que tenemos que entender que cuando no hay más nada que hacer, no hay por qué lamentarnos. Tenemos que seguir adelante. Por eso es que el pasaje termina que Israel está en guerra, está Joab delante allí, ¿no? De los hijos de Amón, buscando tomar la ciudad real. Y David, Joab lo llama para que vaya a la guerra y que él conquiste y que quede como una victoria para David. Y él no se queda lamentando allí, sino que se levanta y va a la guerra y logra la victoria y conquista la ciudad. Entonces, aprendemos de este pasaje que si bien podemos fallar, que si bien hay consecuencias, cuando ya no hay más nada que hacer, no hay por qué lamentarnos, tenemos que levantarnos y seguir hacia adelante, siempre mirando hacia la meta, siempre mirando a Cristo. Nosotros podemos fallar en muchas ocasiones, pero tenemos que aprender a levantarnos para seguir adelante, sabiendo que el Señor nos da la oportunidad de restaurarnos, la oportunidad de levantarnos. El enemigo sí quiere que nos quedemos tirados, pero Dios quiere que nos levantemos. No sé cuál es tu situación hoy en día. No sé si tu situación es de victoria o de derrota, pero lo que sí te puedo decir es que nosotros estamos del lado de la victoria y que Dios quiere que nosotros nos levantemos, que sigamos adelante, glorificando y honrando el nombre del Señor. No te olvides, siempre habrán consecuencias que no serán buenas, pero Dios buscará siempre restaurarnos, que vivamos en santidad, que vivamos honrando a Dios. Pero si fallamos, que nos levantemos y sigamos hacia adelante. Que Dios te bendiga.